10 años después de la muerte de Neruda. Novena parte. Mariano Latorre, Pedro Prado y mi propia sombra. Por Pablo Neruda. Discurso pronunciado el 30 de marzo de 1962, con ocasión de la incorporación del poeta a la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, reproducido en una edición de dicha universidad que no llegó a circular. Poco acostumbrado a los actos académicos, quise conocer el tema de mi discurso y entre las sugerencias de mis amigos surgieron dos nombres de esclarecidos escritores, ambos antiguos miembros de esta facultad, ambos definitivamente ausentes de nuestras humanas preocupaciones, Pedro Prado y Mariano Latorre. Estos dos nombres despertaron ecos diferentes y contrarios en mi memoria. Nunca tuve relación con Mariano Latorre, y es a fuerza de razonamiento y de entendimiento que aprecié sus condiciones de gran escritor, ligado a la descripción y la construcción de nuestra patria. Un verdadero escritor nacional es un héroe purísimo que ningún pueblo puede darse el lujo de soslayar. Esto queda al margen de las incidencias contemporáneas, del tanto por ciento que debe pagar por su trabajo, del desinterés apresurado y obligatorio de las nuevas generaciones o de la malevolencia, personalismo o superficialidad de la crítica. Lo único que conocí bien de Latorre fue su cara seca y afilada y no creo haber sido escatimado por su infalible alacraneo. Pero solo el contumaz rencoroso tomará en cuenta la pequeña crónica, los dimes y diretes, el vapor de las esquinas y cafeterías, al hacer la suma de las acciones de un hombre grande. Y hombre grande fue Latorre. Se necesitaba ancho pecho para escribir en él todo el rumoroso nombre y la diversidad fragante de nuestro territorio. La claridad de Mariano Latorre fue un gran intento de volvernos a la antigua fragancia de nuestra tierra, situado en otro punto de la perspectiva social y en otra orientación de la palabra y del alma, muy lejos yo mismo del método y de la expresión de Mariano Latorre. No puedo menos que reverenciar su obra, que no tiene misterios, pero que seguirá siendo forma cristalina de nuestro natalicio, mimbre patricio de la cuna nacional. Otra cosa diferente y mucho más profunda significó Pedro Prado para mí. Prado fue el primer chileno en que vi trabajo del conocimiento sin el pudor provinciano a que yo estaba acostumbrado. De un hilo a otro, de una alusión a una presencia, persona, costumbres, relatos, paisajes, reflexiones, todo se iba anudando en la conversación de Prado, en una relación sin ambajes, en que la sensibilidad y la profundidad construían con misterioso encanto un mágico castillo, siempre inconcluso, siempre interminable. Yo llegaba de la lluvia sureña y de la monosilábica relación de las tierras frías. En ese tácito aprendizaje que se había conformado en mi adolescencia, la conversación de Prado, la gozosa madurez de su infinita comprensión de la naturaleza, su perenne divagación filosófica, me hizo comprender las posibilidades de asociación o sociedad, la comunicación expresiva de la inteligencia. Porque en mi timidez austral me basaba en lo inseparable de la soledad y de la expresión. Mi gente, padres, vecinos, tíos y compañeros apenas sí se expresaban. Mi poesía debía mantenerse secreta, separada en forma férrea de sus propios orígenes. Fuera de la vida exigente e inmediata de cada día no podían aludir en su conversación los jóvenes del sur a ninguna posible sombra, misterioso temblor, ni derrotado aroma. Todo eso lo dejé yo en compartimiento cerrado destinado a mi transmigración, es decir, a mi poesía, siempre que yo pudiera sostenerla en aquellos compartimientos letales sin comunicación humana. Naturalmente que no solo había en mí y en mi pésimo desarrollo verbal culpa de clima o peso regional.
de extensiones despobladas, sino que el peso demoledor de las diferencias de clase. Es posible que en Prado se mezclara el sortilegio de un activo y original meditador a la naturalidad social de una gran burguesía. Lo cierto es que Pedro Prado, cabeza de una extraordinaria generación, fue para mí mucho más joven que él, un supremo relacionador entre mi terca soledad y el inaudito goce de la inteligencia que su personalidad desplegaba a toda hora y en todos los sitios. Sin embargo, no todos los aspectos de la creación de Prado, ni de su multivaliosa personalidad, me gustaban a mí. Ni mis compañeros literarios, ni yo mismo quisimos hacer nunca el fácil papel de destripadores. En mi época primera, el ícono clásico había pasado de moda. No hay duda que revivirá muchas veces. Ese papel de estrangulador aguardará siempre la envolvente vanidad colectiva de los escritores. Cada escritor quisiera estar, único sobreviviente respetado, en medio de la asamblea de la diosa Kali y sus adeptos estranguladores. Los escritores de mi generación debíamos a los maestros anteriores deudas constantes y sonantes, porque se ejercitaba entonces una generosidad indivisible. Anotando en el libro de mis propias cuentas, no son números pobres los que acreditaré a tres grandes de nuestra literatura. Pedro Prado escribió antes que nadie sobre mi primer libro crepusculario una sosegada página maestra, cargada de sentido y presentimiento como una aurora marina. Nuestro maestro nacional de la crítica, Alone, que es también maestro en contradicciones, me prestó casi sin conocerme algún dinero para sacar ese mismo primer libro mío de las garras del impresor. En cuanto a mis 20 poemas de amor, contaré una vez más que fue Eduardo Barrios quien lo entregó y recomendó con tan ardor a don Carlos George Nacimiento, que éste me llamó para proclamarme poeta publicable con estas sobrias palabras. Muy bien, publicaremos su obrita. Mi disconformidad con Prado se basó casi siempre en otro sentido de la vida y en planos casi extraliterarios que siempre tuvieron para mí mi mayor importancia que tal o cual problema estético. Gran parte de mi generación sitúa los verdaderos valores más allá o más acá de la literatura, dejando los libros en su sitio. Preferíamos las calles o la naturaleza, los tugurios llenos de humo, el puerto de Valparaíso, con su fascinación desgarradora, las asambleas sindicales turbulentas de la IWW. Los defectos de Prado eran para nosotros ese desapasionamiento vital, una elucubración interminable alrededor de la esencia de la vida sin ver ni buscar la vida inmediata y palpitante. Mi juventud amó el derroche y detestó la austeridad obligatoria de la pobreza. Pero presentíamos en Prado una crisis entre ese equilibrio austero y la incitante tentación del mundo. Si alguien llevó un sacerdocio de un tipo elevado de la vida espiritual, ese fue sin duda Pedro Prado. Y por no conocer bastante la intimidad de su vida, ni querer tocar tampoco su secreta existencia, no podemos imaginarnos sus propios tormentos. Su insatisfacción literaria tuvo mucha inquietud pasiva y se derivó casi siempre hacia una constante interrogación metafísica. Por aquellos tiempos influenciados por Apollinaire y aún por el anterior ejemplo del poeta de salón Stéphane Mallarmé, publicábamos nuestros libros sin mayúsculas ni puntuación. Hasta escribíamos nuestras cartas sin puntuación alguna para sobrepasar la moda de Francia. Aún se puede ver mi viejo libro, Tentativa del Hombre Infinito, sin un punto ni una coma. Por lo demás, con asombro he visto que muchos jóvenes poetas de 1961 continúan repitiendo esta vieja moda afrancesada. Para castigar mi propio pasado cosmopolita me propongo publicar un libro de poesía, suprimiendo las palabras y dejando solamente la puntuación. En todo caso, las nuevas olas literarias pasan sin conmover la torre de Pedro Prado. Torre de los 20, agregando su valor al de los otros porque ya se sabe que él valía por 10. Hay una especie de frialdad interior,
de anacoretismo que no lo lleva lejos, sino que lo empobrece. Ramón Gómez de la Serna, el Picasso de nuestra prosa maternal, lo revuelve todo en la península y asume una especie de amazónica corriente en que ciudades enteras pasan rumbo al mar, con despojos, velorios, preámbulos, anticuados, corsés, barbas de próceres, posturas instantáneas en que el mago capta en su fulminante minuto. Luego viene el surrealismo desde Francia. Es verdad que este no nos entrega ningún poeta completo, pero nos revela el aullido de Lautréamont en las calles hostiles de París. El surrealismo es fecundo y digno de las más solícitas reverencias por cuando, con un valor catastrofal, cambia de sitio las estatuas, hace agujeros en los malos cuadros y le pone bigotes a Mona Lisa, que, como todo el mundo sabe, nos necesitaba. A Prado no lo desentemece su realismo. Él sigue perforando en su pozo y sus aguas se tornan cada vez más sombrías. En el fondo del pozo no va a encontrar el cielo, ni las espléndidas estrellas, sino que otra vez la tierra. En el fondo de todos los pozos está la tierra, como también en el fin del viaje del astronauta, que debe regresar a su tierra y a su casa para seguir siendo hombre. Los títulos, los últimos capítulos de su gran libro, Un juez rural, se han metido allá dentro de ese pozo y están oscurecidos no por el agua que fluye, sino por la tierra nocturna. Pensando de un modo más generalizado, se ve que en nuestra poesía hay una tendencia metafísica a la cual no niego ni doy importancia. No parto desde un punto de vista crítico-estético, sino más bien desde mi plano creativo y geográfico. Vemos esta soledad hemisférica en muchos otros de nuestros poetas, en Pedro Antonio González, en Mondaca, en Max Jara, en Jorge Hofner Pesanilla, en Gabriela Mistral. Si se trata de una escapatoria de la realidad, de la repetición introspectiva de temas ya elaborados o de la dominante influencia de nuestra geología, de nuestra configuración volcánica, turbulenta y oceánica, todo esto se hablará y discutirá, ya que los tratadistas nos esperan a todos los poetas con sus telescopios y escopetas. Pero no hay duda que somos protagonistas, semisolitarios, orientados o desorientados, de vastos terrenos apenas cultivados, de agrupaciones semicoloniales entordecidos por la tremenda vitalidad de nuestra naturaleza y por el antiguo aislamiento que nos condenan las metrópolis de ayer y de hoy. Este lenguaje y esta posición son expresados aún por los más altos valores de nuestra tierra, con regular intermitencia, con una especie de ira, tristeza o arrebato sin salida. Si esta expresión no resuelve la magnitud de los conflictos es porque no los encara y no lo hace porque los desconoce. De ahí un desasosiego más bien formal en Pedro Bravo, encantadoramente eficaz en Vicente Huidobro, áspero y cordillerano en Gabriela Mistral. De todos estos defectos, con todas estas contradicciones, tentativas y oscuridades, agregando a la amalgama la infinita y necesaria claridad, se forma una literatura nacional. A Mariano Latorre, maestro de nuestras letras, le corresponde este papel ingrato de acribillarnos con su claridad. En el país en que persisten todos los rasgos del colonialismo, en que la multitud de la cultura respira y transpira con poros europeos, tanto en las artes plásticas como en la literatura, tiene que ser así. Todo intento de exaltación nacional es un proceso de rebeldía anticolonial y tiene que disgustar a las capas que tenaz e inconscientemente preservan la dependencia histórica. Nuestro primer novelista criollo fue un poeta, don Alonso de Ercilla. Ercilla es un refinado poeta del amor, un renacentista ligado con todo su ser a la temblorosa espuma mediterránea en donde acaba de renacer Afrodita. Pero su cabeza, enamorada del gran tesoro resurrecto, de la luz cenital que ha llegado a estrellarse victoriosamente contra las tinieblas y las piedras de España, encuentra en Chile no solo alimento para su ardiente nobleza, sino regocijo para sus estáticos ojos. En la Araucana no vemos solo el épico desarrollo de hombres trabados en un combate mortal,
No solo la valentía y la agonía de nuestros padres abrazados en el común exterminio, sino también la palpitante catalogación forestal y natural de nuestro patrimonio. Aves y plantas, aguas y pájaros, costumbres y ceremonias, idiomas y cabelleras, flechas y fragancias, nieve y mareas que nos pertenecen. Todo esto tuvo nombre, por fin el Araucano, y por razón del verbo comenzó a vivir. Y esto que recibimos como un legado sonoro era nuestra existencia que debíamos preservar y defender. ¿Qué hicimos? Nos perdimos en la incursión universal, en los misterios de todo el mundo, y aquel caudal compacto que nos revelara el joven castellano se fue mermando en la realidad y falleciendo en la expresión. Los bosques han sido incendiados, los pájaros abandonados, abandonaron las regiones originales del canto, el idioma se fue llenando de sonidos extranjeros, los trajes se escondieron en los armarios, el baile fue sustituido. Súbitamente, en una tarde de verano, sentí necesidad de la conversación de Prado. Me cautivó siempre ese ir y venir de sus razones, a las que apenas sí se agregaba algún polvillo de personal interés. Era prodigioso su anaquel de observaciones directas de los seres o de la naturaleza. Tal vez esto es lo que se llama la sabiduría, y Prado es lo que más se acerca a lo que en mi adolescencia pude denominar un sabio. Tal vez en esto hay más superstición que de verdad, puesto que después conocí más y más sabios, casi siempre cargados de especialidad y de pasión, teñidos por la insurgencia, recalentados con el horno de la humana lucha. Pero esa sensación de poderío supremo de la inteligencia recibida en mi joven edad no me lo ha dado nadie después. Ni André Malraux, que cruzó más de una vez conmigo en interminables jornadas los caminos entre Francia y España, chisporroteando los eléctricos dones de su cartesianismo extremista. Otro de mis sabios amigos ha sido mucho después el grande Ilya Ehrenberg, también deslumbrante en su corrosivo conocimiento de las causas y los seres ardientes, e inconmovible en la defensa de la patria soviética y de la paz universal. Otro de estos grandes señores del conocimiento cuya íntima amistad me ha otorgado la vida ha sido Aragón de Francia. También el mismo torrente discursivo, el más minucioso y arrebatado análisis, el vuelo de la profunda cultura y de la audaz inteligencia. Tradición y revolución, de alguna manera o de otra, pero de pronto Aragón estalla y su estallido pone en descubierto su beligerancia espacial. La cólera repentina de Aragón lo transforma en un polo magnético cargado por la más peligrosa tempestad eléctrica. Así pues, entre mis sabios amigos en este Pedro Prado de mi mocedad, se ha quedado en mi recuerdo como la imagen sosegada de un gran espejo azul en que se hubiera reflejado de una manera extensa un paisaje esencial hecho de reflexión y de luz, serena copa siempre abundante del racionamiento y del equilibrio. En aquella tarde atravesé la calle Matucana y tomé el destartalado tranvía del polvoriento suburbio en que la añosa casa solariega del escritor era lo único decoroso. Todo lo demás era pobreza. Al cruzar el parque y ver la fuente central que recibía las hojas caídas, sentí que me envolvía aquella atmósfera alegórica, aquella claridad abandonada del maestro. Se agregaba, impregnándome un aroma acerca de cuyo origen Prado guardó para mí un sonriente misterio, y que después descubrí que era producido por la hierba llamada del barraco, planta olorosa de las quebradas chilenas que perdería su perfume si la llamáramos planta del berraco, disecándola de inmediato. Ya confundido y devorado por la atmósfera, toqué la puerta. La casa parecía deshabitada de puro silencioso. Se abrió la pesada puerta. No distinguía a nadie en la entresombra del zaguán, pero me pareció oír un patente o peregrino ruido de cadenas que se arrastraban. Entonces, de entre las sombras, apareció un enmascarado que levantó hacia mí frente un largo dedo amenazante, impulsándome a caminar hacia la gran estancia o salón de los Prados, que yo también conocía, pero que ahora se me presentaba totalmente cambiado. Mientras caminaba, un ser mucho más pequeño, con túnica y máscara que lo cubrían completamente y encorvado, con el peso de una pala llena de tierra, me seguía echando tierra sobre cada una de mis pisadas.
En medio de la estancia me detuve. A través de las ventanas la tarde dejaba caer el extraño crepúsculo de aquel parque perdido a los extramuros, desmoronados de Santiago. En la sala casi vacía pude distinguir adosados a los muros una docena o más de sillones o sitiales y sobre ellos en cuclillas otros tantos. Enigmáticos personajes con turbantes y túnicas que me miraban sin decir una palabra, detrás de sus máscaras inmóviles. Los minutos pasaban y aquel silencio fantástico me hizo pensar que estaba soñando, o que había equivocado de casa, o que todo se explicaría. Comencé a retroceder, temeroso, pero al fin descubrí un rostro que reconocí. Era el del siempre travieso poeta Diego Duple Urrutia, que, sin máscara que lo ocultara, me miraba, detenidas sus facciones, en una morisqueta, a la que ayudaba levantándose la nariz con el índice de la mano derecha. Comprendí que había penetrado en una de las ceremonias secretas que debían celebrarse siempre en alguna parte y en todas partes. Era natural que la magia existiera y que adeptos y soñadores se reunieran en el fondo de abandonados parques para practicarla. Me retiré tembloroso. Los circundantes, seguramente llenos de orgullo por haberse mantenido en sus singulares posiciones, me dejaron ir, mientras aquel duende redondo, que más tarde conocí como Acario Cotapos, me persiguió con su pala hasta la puerta, cubriendo de tierra mis pisadas de fugitivo. No podía hablar de Prado sin recordar aquella impresionante ceremonia. Para placer y dicha de su creación, la amarga lucha por el pan no fue conocida por el ilustre Pedro Prado, gracias a su condición hereditaria, miembro de una clase exclusiva que hasta entonces, durante la vida de nuestro compañero y maestro, no padecía de sobresaltos. Y la polvorienta calle que conducía a la antigua casa de Pedro Prado continuaría por muchos años sin traspasar la valla de aquel elevado pensamiento. Pero tal vez para recóndita y reprimida satisfacción del poeta, en mis escasos regresos por aquellos antros reales, he visto que desaparecieron las verjas y que centenares de niños pobres de las calles vecinas irrumpieron en las habitaciones solariegas, transformadas hoy en una escuela. No se olvide que Pedro Prado, inconmovible tradicionalista, se inclinó ante la tumba de Luis Emilio Recabarren, dejando como una corona más de su abundante pensamiento un decidido homenaje a las ideas que él creyó. Calificó con inocencia conservadora como inalcanzables utopías. Una tercera posibilidad de este discurso había sido un autocrítico examen de estos 40 años de vida literaria, un encuentro con mi sombra. En realidad, estos se cumplen en esta primavera recién pasada, uniéndose al color de las lilas de las madreselvas de 1921 y de la imprenta selecta de la calle San Diego, cuyo penetrante olor a tinta me impregnó al entrar y salir con mi pequeño primer libro, o librillo, la canción de la fiesta que allí se imprimió en octubre de aquel año. Si tratara yo de clasificarme dentro de nuestra fauna y flora literaria o de otras faunas y floras extraterritoriales, tendría que declarar que este examen aduanero y precisamente en este salón central de la educación, mi indeclinable deficiencia dogmática, mi precaria condición de maestro. En las literaturas y en las artes se producen a menudo los maestros, algunos que tienen mucho que enseñar y algunos que se mueren por amaestrar, es decir, por la voluntad de dirigir. Quiero saber de lo poco que sé de mí mismo, que no pertenezco ni a los unos ni a los otros, sino simplemente a esa gregaria multitud siempre sedienta de lo que quieren saber. No lo digo, esto apelando a un sentimiento de humildad que no tenga, sino a las lentas condiciones que han determinado mi desarrollo en estos largos años, de los cuales debo dejar en esta ocasión algún testimonio. ¿Qué duda cabe que el sentimiento de supremacía y la comezón de la originalidad juegan un papel decisivo en la expresión? Estos sentimientos que no existieron en la trabajosa ascensión de la cultura, cuando las tribus levantaban piedras sagradas en nuestra América y en Occidente, y Oriente las agujas de las pagodas y las flechas góticas de las basílicas querían alcanzar a Dios sin que nadie la firmara con nombre y apellido, se han ido exacerbando en nuestros días. He conocido
no solo a hombres, sino a naciones que antes de elaborar el producto, antes de que las uvas maduraran, antes de que los toneles estuvieran llenos y cuando las botellas vacías esperaban, ya tenían el nombre, las consecuencias y la embriaguez de aquel vino invisible. El escritor desoído y atrapado contra la pared por las condiciones mercantiles de una época cruel, ha salido a menudo a la plaza a competir con su mercadería, soltando sus palomas en medio de la vociferante reunión. Una luz agónica entre el crepúsculo de la noche y sangriento amanecer lo mantuvo desesperado y quiso romper de alguna manera el silencio amenazante. «Soy el primero», gritó, «soy el único», siguió repartiendo con incesante y amarga idolatría. Se vistió de príncipe como D'Annunzio y no dejó de incitar al estupefacto cardumen elegante de las playas este atrevido falsificador de la audacia. En nuestras Américas cerriles se levantó contra la hirsuta mazorca de dictadores sin ley y de brutales encomenderos el elegante Vargas Vila, que cubrió con su valentía y su coruscante prosa poética toda una época otoñal de nuestra cultura. Y otros continuaron proclamándose. En realidad no se trata de que esta tradición egocéntrica con su caótica formulación vaya más allá de las palabras. Se trata solo, y en forma desgarradora, del pobre escritor acongojado por el muro de la ciudad que no lo escucha y que él debe derribar con su trompeta para ver coronados a los ángeles de la luz. Y para que esta luz llegue no solo a la delirante soberbia de su obra levantada contra la eternidad, sino que atraiga en forma dolorosa y a veces con el estampido final del suicidio la atención hacia la acción del espíritu, herida por una sociedad de corazones ásperos. Muchos escritores de gran talento, aún en mi generación, debieron escoger este camino de los tormentos en que se crucifica al poeta quemado por su propia vida mesiánica. En plena recepción atmosférica de lo que venía y de lo que se iba, yo sentí pasar sobre mi cabeza estas ráfagas de nuestra inhumana condición. Teníamos que escoger entre aparecer como maestros de lo que no conocíamos para que se nos creyera, o condenarnos a una perpetua y oscurísima situación de labriegos, de fecundadores del barro. Esta encrucijada de la creación poética nos llevó a las peores desorientaciones. Seguirán llevando tal vez a los que comiencen a sentirse perplejos entre las llamas y el frío de la verdadera creación poética. Solo Apollinaire, con su genio telegráfico, ha dicho la palabra justa. En cuanto a mí, me acurruqué en mis sentidos y seguramente me dispuse a acumular y pesar mis materiales para una construcción que tal vez pensé y ahora confirmo duraría hasta el final de mi vida. Digo seguramente porque no es posible predecirse a sí mismo y el que lo hace ya está condenado y publicado en su insinceridad. Sinceridad en esta palabra tan modesta, tan atrasada, tan pisoteada y despreciada por el séquito resplandeciente que acompaña eróticamente a la estética, está tal vez definida mi constante acción. Pero sinceridad no significa una simplista entrega de la emoción o del conocimiento. Cuando rehuí primero por vocación y luego por decisión toda posición de maestro literario, toda ambigüedad exterior que me hubiera dejado en trance perpetuo de exteriorizar y no de construir, comprendí de una manera vaga que mi trabajo debía producirse en forma tan orgánica y total que mi poesía fuera como mi propia respiración, producto acompasado de mi existencia, resultado de mi crecimiento natural. Por lo tanto, si alguna lección se derivaba de una obra tan íntimamente y tan oscuramente ligada a mi ser, esta lección podía ser aprovechada más allá de mi acción, más allá de mi actividad y solo a través de mi silencio. Salí a la calle durante todos estos años, dispuesto a defender principios solidarios a hombres y pueblos, pero mi poesía no pudo ser enseñada a nadie. Quise que se diluyera sobre mi tierra, como las lluvias de mis latitudes natales. No la exigí ni en cenáculos ni en academias, no la impuse en jóvenes transmigrantes, la concentré como producto vital de mi propia experiencia, de mis sentidos, que continuaron abiertos a la extensión del ardiente amor y del espacioso mundo. No reclamo para mí ningún privilegio de soledad. No la tuve sino cuando se me impuso como condición terrible de mi vida. Y entonces escribí mis libros como los escribí, rodeado
por la adorable multitud, por la infinita y rica muchedumbre de nombres. Ni la soledad ni la sociedad pueden alterar los requisitos del poeta, y los que se reclaman de una o de otra manera exclusivamente falsean su condición de abejas que construyen desde hace siglos la misma célula fragante con el mismo alimento que necesita el corazón humano. Pero no condeno ni a los poetas de la soledad ni a los altavoces del grito colectivo. El silencio, el sonido, la separación y la integración de los hombres, todo es material para que las sílabas de la poesía se agreguen precipitando la combustión de un fuego imborrable, de una comunicación inherente, de una sagrada herencia que desde hace miles de años se traduce en la palabra y se eleva en el canto. Federico García Lorca, aquel gran encantador encantado que perdimos, me mostró siempre gran curiosidad por cuanto yo trabajaba, por cuanto yo estaba en trance de escribir o terminar de escribir. Igual cosa me pasaba a mí, igual interés tuve por su extraordinaria creación. Pero cuando yo llevaba a medio leer alguna de mis poesías, levantaba los brazos, gesticulaba con cabeza y ojos, se tapaba los oídos y me decía, para, no sigas leyendo, no sigas que me influencias. Educado yo mismo en esa escuela de vanidad de nuestras letras americanas, en que nos combatimos unos a otros con peñones andinos, o se galvanizan los escritores a puro dirirambo, fue sabrosa para mí esta modestia del gran poeta. También recuerdo que me traía capítulos enteros de sus libros, extensos ramos de su flora singular, para que yo sobre ellos les escribiera un título. Así lo hice más de una vez. Por otra parte, Manuel Altolaguirre, poeta y persona de gracia celestial, de repente me sacaba un soneto inconcluso de sus falquitreras de tipógrafo y me pedía, escríbeme este verso final que no me sale. Y se marchaba muy orondo con aquel verso que me arrancaba. Era él generoso. El mundo de las artes es un gran taller en que todos trabajan y se ayudan, aunque no lo sepan ni lo crean. Y en primer lugar estamos ayudados por el trabajo de los que precedieron y ya se sabe que no hay Rubén Darío ni Góngora, ni Apollinaire, ni Rimbaud, ni Baudelaire, sin Lamartine, ni Pablo Neruda, sin todos ellos juntos. Y es por orgullo y no por modestia que proclamo a todos los poetas mis maestros, pues, ¿qué sería de mí sin mis largas lecturas de cuanto se escribió en mi patria y en todos los universos de la poesía? Recuerdo, como si aún lo tuviera en mis manos, el libro de Daniel de la Vega, de cubierta blanca y títulos en ocre, que alguien trajo a la quinta de mi tía, doña Telésfora, en un verano de hace muchos años, en los campos de Quepe. Llevé aquel libro bajo la olorosa enramada. Allí devoré las montañas ardientes, que así se llamaba el libro. Un estero ancho golpeaba las grandes piedras redondas en las que me senté para leer. Subían enmarañados los laureles poderosos y los coigües ensortijados. Todo era aroma verde y agua secreta. Y en aquel sitio en plena profundidad de la naturaleza, aquella cristalina poesía corría centellando por las aguas. Estoy seguro de que alguna gota de aquellos versos sigue corriendo en mi propio cauce, al que también llegarían después otras gotas del infinito torrente electrizadas por mayores descubrimientos, por insólitas revelaciones. Pero no tengo derecho a desprender de mi memoria aquella fiesta de soledad, agua y poesía. Hemos llegado dentro de un intelectualismo militante a escoger hacia atrás, escoger aquellos que previeron los cambios y establecieron las nuevas dimensiones. Esto es falsificarse a sí mismo, falsificando los antepasados. De leer muchas revistas literarias, de ahora se nota que algunas escogieron como tíos o abuelos a Rilke o Kafka, es decir, a los que tienen ya su secreto bien limpio y con buenos títulos y forman parte de lo que ya es plenamente visible. En cuanto a mí, recibí el impacto de libros desacreditados ahora, como los de Felipe Trigo, carnales y enlutados, con esa lujuria sombría que siempre pareció habitar el pasado de España, poblándolo de hechicerías y blasfemias. Los floretes de Paul Feval, aquellos espadachines que hacían brillar sus armas bajo la luna feudal, o el ínclito
Mundo de Emilio Salgari, La melancólica fugitiva de Albert Samain, El delirante amor de Pablo y de Virginia, Los cascabeles tripentálicos que alzó Pedro Antonio González, dando a nuestra poesía un acompañamiento oriental que transformó por un minuto a nuestra pobre patria cordillerana en un gran salón alfombrado y dorado. Todo el mundo de las tentaciones, de todos los libros, de todos los ritmos, de todos los idiomas, de todas las abejas, de todas las sombras, el mundo, en fin, de toda la afirmación poética, me impregnó de tal manera que fui sucesivamente la voz de cuanto me enseñaron una partícula pasajera o eterna de la belleza. Pero mi libro más grande, más extenso, ha sido este libro que llamamos Chile. Nunca he dejado de leer La Patria, nunca he separado los ojos del largo territorio. Por virtual incapacidad me quedo siempre mucho por amar o mucho por comprender en otras tierras. En mis viajes por el oriente extremo entendí solo algunas cosas: el violento color, el sórdido atavismo, la emanación de los entrecruzados bosques cuyas bestias y cuyos vegetales me amenazaban de alguna manera. Eran sitios recónditos que siguieron siendo para mí indescifrables. Por lo demás, tampoco entendí bien las resecas colinas del Perú misterioso y metálico, ni la extensión argentina de las pampas. Tal vez con todo lo que he amado a México no fui capaz de comprenderlo, y me sentí extraño en los montes Urales, a pesar de que allí se practicaba la justicia y la verdad de nuestro tiempo. En alguna calle de París, rodeado por el inmenso ámbito de la cultura más universal y de la extraordinaria muchedumbre, me sentí solo como esos arbolitos del sur que se levantan medio quemados, sobre las cenizas. Aquí siempre me pasó otra cosa. Se conmueve aún mi corazón, por el que ha pasado tanto tiempo, con esas casas de madera, con esas calles destartaladas que comienzan en Victoria y terminan en Puerto Montt, y que las vendavales hacen sonar como guitarras, casas en que el invierno y la pobreza dejaron una escritura jeroglífica que yo comprendo, como comprendo en la Pampa Grande del Norte, mirada desde Guantajaya, ponerse el sol sobre las cumbres arenosas, que toman entonces los colores intermitentes, arrobadores, fulgurantes, resplandecientes o cenicientos del cuello de la torcaza silvestre. Yo aprendí desde muy pequeño a leer el lomo de las lagartijas que estallan como esmeraldas sobre los viejos troncos podridos de la selva sureña. Y mi primera lección de la inteligencia constructora del hombre, aún no he podido olvidarla, es el viaducto o puente a inmensa altura sobre el río Malleco, tejido con hierro fino, esbelto y sonoro como el más bello instrumento musical, destacando cada una de sus cuerdas en la olorosa soledad de aquella región transparente. Yo soy un patriota poético, un racionalista de las veredas de Chile. Nuestra patria conmovedora. Cuesta un poco entreverla en los libros, tantos ramajes militares han sido desfigurando su imagen de nieve y agua marina. Una aureola aguerrida que comenzó nuestro Alonso de Ercilla, aquel padre diamantino que nos cayó de la luna, no ha impedido ver nuestra íntima y humilde estructura. Con tantas historias en 50 tomos se nos fue olvidando mirar nuestra losa negra, hija del barro y de las manos de Quinchamalí, la cestería que a veces se trenza con tallos de copihue, con tanta leyenda o verdad heroica y con aquellos pesados centauros que llegaron de España a malherirnos. Se nos olvidó que a pesar de la araucana y de su doloroso orgullo, nuestros indios andan hasta ahora sin alfabeto, sin tierra y a pie desnudo. Esa patria de pantalones rotos y cicatrices está esa infinitamente latitud que por todas partes nos limita con la pobreza, tiene fecundidad de creación, lluviosa mitología y posibilidades de granero numeroso y genésico. Conversé con la gente de los almacenes de San Fernando, de Rengo, de Parral, de Chanco, donde las dunas avanzan hasta ir cubriendo las viviendas. Hablé de hortalizas con los chacareros del Valle de Santiago y recité mis poemas en la Vega Central, el sindicato de cargadores, donde fui escuchado por hombres que usaban como vestimenta un saco amarrado a la cintura. Nadie conoce sino yo la emoción de decir mis versos en la más abandonada oficina salitrera y ver que me escuchaban como tostadas estaturas paradas en la arena bajo el sol desbordante, hombres que usaban la antigua cotona o camiseta calichera,
en los tugurios del puerto de Valparaíso, así como en el puerto Natales o en Puerto Montt, o en las usinas del Gran Santiago, o en las minas de Coronel, de Lota, de Curanilahue. Me han visto entrar y salir, meditar y callar. Esta es una profesión errante dentro de la patria errante y ya se sabe que en todas partes me toman. A orgullo lo tengo, no solo como a un chileno más, que no es poco decir, sino como a un buen compañero, que ya es mucho decir. Esta es mi arte poética. En Temuco me tocó ver el primer automóvil y luego el primer aeroplano, la embarcación de don Clodomiro Figueroa, que se despegaba del suelo como un inesperado volantín sin más hilo que la solitaria voluntad de nuestro primer caballero del aire. Desde entonces, y desde aquellas lluvias del sur, todo se ha transformado, y este todo comprende el mundo, la Tierra, que los geógrafos ahora nos muestran menos redondo, sin convencernos bien aún por qué también tardamos los hombres antes en dejar de creer que no era tan plana como se pensaba. Cambió también mi poesía. Llegaron las guerras, las mismas guerras de antaño, pero llegaron con nuevas crueldades más arrasadoras. De estos dolores que a mí me salpicaron y me atormentaron en España, vino a ser la Guernica de Picasso, cuadro que a la misma altura estética de la Gioconda está también en el otro polo de la condición humana. Uno representa la contemplación serenísima de la vida y de la belleza y el otro la destrucción de la estabilidad y de la razón, el pánico del hombre por el hombre. Así, pues, también cambió la pintura. Entre los descubrimientos y los desastres que hicieron trepidar las piedras bajo nuestros pies y las estrellas sobre nuestros pensamientos, llegó desde la mitad del siglo pasado hasta los comienzos de este siglo una generación de extraordinarios padres de la esperanza. Marx, Lenin, Gorky, Romain Rolland, Tolstoy, Barbeau, Solá, se levantaron como grandes acontecimientos, como nuevos conductores y constructores del amor. Lo hicieron con hechos y con palabras y nos dejaron encima de la mesa del mundo, un paquete que contenía una caudalosa herencia que nos repartimos. Era la responsabilidad intelectual, el eterno humanismo, la plenitud de la conciencia. Pero luego vinieron otros hombres que se sintieron desesperados. Ellos pusieron nuevamente frente al follaje de las generaciones el espectáculo del hombre aterrorizado, sin pan y sin piedra, es decir, sin alimento y sin defensa, tambaleando entre el sexo y la muerte. El crepúsculo se hizo negro y rojo, envuelto en sangre y humo. Sin embargo, las grandes causas humanas revivieron fuertemente, porque el hombre no quería perecer, se vio de nuevo que la fuente de la vida puede seguir intacta, inmaculada y creadora. Hombres de mucha edad, como el insigne Lord Bertrand Russell, como Charles Chaplin, como Pablo Picasso, como el norteamericano Linus Pauling, como el doctor Schweitzer, como Lázaro Cárdenas, se opusieron en nombre de millones de hombres a la amenaza de la guerra atómica y de pronto pudo ver el ser humano que estaban representados y defendidos todos los hombres, aún los más sencillos, y que la inteligencia no podía traicionar a la humanidad. El continente negro, que abasteció de de esclavos y de marfil a la codicia imperial, dio un golpe en el mapa y nacieron 20 repúblicas. En América Latina temblaron los tiranos. Cuba proclamó su inalienable derecho a escoger su sistema social. Mientras tanto, 3 muchachos sonrientes, 2 jóvenes soviéticos y uno norteamericano, se mandaron a hacer un traje extraño y se largaron a pasear entre los planetas. Ha pasado, pues, mucho tiempo desde que entré con reverencia a la casa solariega de Pedro Prado, por primera vez, y desde que despedí los restos de Mariano Latorre en nuestro desordenado cementerio general. Despedí a aquel maestro como si despidiera el campo chileno. Algo se iba con él, algo se integraba definitivamente en nuestro pasado. Pero mi fe en la verdad, en la continuidad de la esperanza, en la justicia y en la poesía, en la perpetua creación del hombre, vienen desde ese pasado. Me acompañan en este presente y han acudido en esta circunstancia fraternal en que nos encontramos. Mi fe en todas las cosechas del futuro se afirma en el presente y declaro, por mucho que se sepa, que la poesía es indestructible. Se hará 1000 astillas y volverá a ser cristal. Nació con el hombre y seguirá cantando para el hombre. Cantará, cantaremos, a través de esta larga memoria que presento a la universidad y a la Facultad de Filosofía y Educación que me recibe, que preside Juan Gómez Millas y Eugenio González.
amigos a quienes me unen los más antiguos y emocionantes vínculos, habéis escuchado los nombres de muchos poetas que circulan dentro de mi creación. Muchos otros no nombré, pero también forman parte de mi canto. Mi canto no termina. Otros renovarán la forma y el sentido. Temblarán los libros de los anaqueles y nuevas palabras insólitas, nuevos signos y nuevos sellos sacudirán las puertas de la poesía. Asimismo, y hace escasos minutos, me ha conmovido una vez más la desbordante vocación, la prodigiosa invención con que Nicanor Parra consteló generosamente esa sala y encendió una fosfórica luz sobre mi cabeza provincial. Entre todas las inspiraciones de mi patria, aprendí a amar y respetar nuestra universidad. Junto con agradecer el honor que me confiere, pienso que solo un poeta como Nicanor Parra podía haberse recibido en ella, transmitiendo el fulgor de su resplandeciente poesía a la noble distinción que la universidad me ha dispensado en esta noche. Allá voy, piedras esperen.